Nuestro Padre Dios, amantísimo Dios eterno, nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro sustento de cada día. Dios eterno, te invocamos. Hoy te invocamos, tus hijos, tus amados, porque tú nos has dado el privilegio de conocerte, de amarte, de vivir para ti. Y nos has dado esta vida que hasta aquí nos has sostenido con gran generosidad, con gran misericordia. Nos has dado la salud para poder estar aquí, los recursos económicos para sostenernos y poder llegar hasta aquí. Nos has dado el alimento que sostiene nuestras vidas, el trabajo que nos permite sostenernos y a nuestras familias. Y nos has dado este lugar, esta iglesia, estos pastores, esta sana doctrina que nos has dado y este corazón expectante para esperar en ti, para amarte a ti, para disfrutarte a ti. Venimos hoy pues con gran deseo en nuestros corazones de estar más cerca de ti y te pedimos que en el día de hoy tú te acerques a nosotros, como está escrito: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hoy te pedimos que nos hables por medio de la exposición de tu palabra. Sabemos que sobre la faz de la tierra hoy será un día especial. Las iglesias de todos los lugares del mundo donde se invoca tu nombre genuinamente en la verdad se levantarán hoy para adorarte y nosotros tenemos la dicha de estar incluidos en esta gran asamblea universal. Hoy te rogamos pues que tu nombre sea conocido y glorificado sobre toda la tierra, que haya salvación para las personas que no te conocen y a los que ya te conocemos nuestra fe sea fortalecida y nuestra obediencia reforzada. Usa a los maestros de la palabra que hoy van a estar enseñando a tu pueblo. Abre en tu pueblo su entendimiento para conocerte mucho más y servirte mucho mejor. Oramos por las iglesias hermanas que a esta hora también están adorándote y en tu presencia, la iglesia del Carmen de Viboral, la iglesia en La Estrella, bendice al pastor Alejandro, bendice al hermano Alirio, la iglesia en Quibdó, bendice a nuestro hermano Juan Esteban y todas las demás iglesias que están adorándote en este día. Gracias por traernos hasta este día. Vamos a tu palabra, te pedimos que nos instruyas al leer, explicar y aplicar tu palabra y que este día sea un día hermoso, un día de gozo, de paz y de deleite en ti. Y todo esto por la mediación de nuestro gran Dios y Rey eterno, el Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, en el día de hoy vamos a comenzar una serie de estudios sobre el Antiguo Testamento. Las clases que he estado dando en el Instituto Bíblico de esta iglesia los jueves en la noche han sido muy bendecidas y eso me ha motivado a traerlas también a esta hora del domingo de la mañana en clase bíblica. El título de nuestro estudio del Antiguo Testamento se llama Panorama Cristocéntrico del Antiguo Testamento, algo que hemos llamado Efecto Emaús. Hoy regresamos entonces a Efecto Emaús. Aún no regresamos al territorio del profeta ayudador, eso quisiera yo, pero regresamos a Efecto Emaús, que es pasión por Cristo desde el Antiguo Testamento. Lo que vamos a hacer es a tratar de hacer lo mismo que el Señor hizo con esos dos discípulos del camino de Emaús. No vamos a estudiar todo el Antiguo Testamento, sino una selección de pasajes. Y en esa selección de pasajes vamos a ver a Cristo y vamos a tomar una idea general, amplia, pero muy útil para nuestra vida cristiana, para nuestro amor por Cristo, para nuestro entendimiento del Antiguo Testamento. Y el primero de esos pasajes es el primer pasaje de la Biblia, Génesis 1, del 1 al 5. Vayan allá conmigo, por favor. Génesis 1, del 1 al 5. Dice así la palabra de nuestro Dios. Génesis 1, del 1 al 5. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz.
Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Los que con frecuencia me escuchan enseñar saben que yo siempre comienzo la exposición de un texto con el contexto, es decir, con las cosas históricas, las cosas del momento histórico, los eventos del momento histórico que estaban sucediendo cuando se escribió el pasaje. Bueno, en el día de hoy por primera vez no hay contexto, hoy no hay contexto, porque antes de Génesis 1:1 solo existía Dios. Así que el contexto en el día de hoy es Dios. Dios es el contexto, Dios en su soledad. Dios es un ser solo, Dios existe solo, Él es un ser solo, único, en su ser trino obviamente, pero Dios es solo, un ser solo, y Él es el contexto, no existía nada más sino Él, y este es el principio de sus obras. Entonces, por primera vez no hay contexto, el contexto es Dios. Y el tema del pasaje es, este pasaje es el principio del principio. El principio del principio. Pero a la vez, este pasaje es una visión general de todo el plan de Dios, que es lo que vamos a ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento. El plan de Dios de la redención. Vamos a ver un drama. El Antiguo Testamento es un drama que tiene un protagonista. Y ese drama se desenvuelve y produce la redención, la liberación del hombre de un estado caído, de un estado de maldad. Así que este pasaje es una visión general de todo el plan. Este pasaje es como una especie de modelo, este pasaje es como una especie de maqueta. Este pasaje nos está mostrando la creación de manera compacta y desde la creación está apuntando a la redención. El plan de Dios es la redención, pero para que haya redención tiene que haber creación, para que haya redención tiene que haber caída. Y este pasaje nos está mostrando el plan compactado en una especie de maqueta, en una especie de bosquejo inicial que abarca todo el plan. Va desde el principio del plan hasta la consumación del plan. Ese es pues el tema. El tema de nuestro pasaje es una visión general de todo el plan. Es un modelo del plan de Dios desde la creación hasta la consumación. Y el título que le hemos puesto a la exposición de nuestro pasaje hoy es Un plan tremendo para el Rey eterno. Un plan tremendo para el Rey eterno. Y aquí nos debemos preguntar por qué estamos hablando tan temprano de un Rey eterno. Estamos hablando muy temprano del protagonista de este plan, del protagonista de este drama. Y estamos diciendo que es un Rey eterno y nos estamos adelantando y hablando de Él desde muy temprano porque realmente nada puede ser entendido sin Él. Nada puede ser entendido sin Él. Él es el protagonista de todo el Antiguo Testamento. Él es el protagonista de todo el plan. Así que vamos a señalar desde hoy mismo, aunque en la próxima clase lo voy a explicar mejor, vamos a señalar desde hoy mismo el protagonista del plan. Y ese protagonista lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 13, que ustedes pueden ver en la pantalla. Este texto es el pacto de Dios con David. Así que nos adelantamos para mirar en el pacto de Dios con David quién es el protagonista de este plan y es el Rey eterno. Dios le dice a David en 2 de Samuel 7:13, hablando de un hijo suyo, de un hijo de David, de un hijo que nacerá de sus lomos, de sus entrañas, de su genética. Él edificará casa a mi nombre. El hijo de David, dice Dios, edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre, por eso hablamos de un Rey eterno, el trono de su reino. El protagonista de este pasaje, el protagonista de todo el Antiguo Testamento es el Rey eterno. Y por eso
llamamos el título de nuestro texto en el día de hoy, un plan tremendo para el Rey eterno. Y en nuestro pasaje vemos dos conceptos fundamentales. El primer concepto fundamental, al cual no voy a prestar mucha atención, está en el verso 1. El verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este concepto fundamental nos muestra que Dios es el creador de todo. Él coloca un sello de posesión a todo lo que existe. No me voy a detener en esto. Me voy a detener más bien en el segundo elemento que vemos en el pasaje, y es: Dios pone fundamentos a lo creado, que está en el versículo 2 al 5. Vamos a detenernos en esos fundamentos y allí vamos a entender mejor este plan tremendo para el Rey eterno. Y vamos a entender mejor el Antiguo Testamento, vamos a entender mejor toda la Biblia, vamos a entender mejor nuestra vida, nuestra propia vida, vamos a entender mejor la historia de la humanidad, cómo se desarrolla, cómo avanza. Me voy a detener entonces más bien en los versículos del 2 al 5. Del 2 al 5, y vamos a hablar de los fundamentos, de los principios operativos que Dios coloca a su creación y a la historia de la redención. Dios pone fundamentos a lo creado, Dios da principios por los cuales se va a desarrollar tanto la creación como la redención. Y en este momento estamos viajando en la máquina del tiempo. Estamos en el lugar más remoto del tiempo, en el lugar donde se origina el tiempo. Venimos de aquel momento en que el tiempo no existe, donde solo Dios existe, al origen del tiempo. Y estamos hablando de aproximadamente 5,000 a 10,000 años antes de Cristo. Ese es el lugar donde estamos en este momento en la máquina del tiempo, en el 5,000 a 10,000 antes de Cristo. Pero debemos viajar de nuevo al siglo 21 para ver a Cristo, así que haremos dos recorridos en nuestro viaje hoy en la máquina del tiempo. Vamos a concentrarnos entonces en los fundamentos, en los principios operativos que Dios le coloca tanto a la creación como a la redención. Y quiero proponerles que en los versículos 2 al 5 hay 4 principios operativos o 4 fundamentos que definen de manera más amplia, más general, el plan de Dios, y que son un plan tremendo para el Rey eterno. Esos 4 principios que están en Génesis del 1 del 2 al 5 son progresión, control, y aquí vamos a hablar de la soberanía de Dios en el desarrollo tanto de la creación como del drama de la redención. Polarización, esta palabra es un poco extraña para algunos, la voy a explicar en su momento. Polarización y separación. Son los 4 principios fundamentales o 4 principios operativos que Dios coloca en el marco más general de su plan, tanto a la creación como al drama de la redención. Empecemos con el primer principio, progresión. En este principio lo que vamos a ver es que Dios no crea todo perfecto en un instante, sino primero crea una masa primitiva en la que están mezclados y sin forma todos los elementos esenciales, y luego les dará forma y los hará buenos en gran manera y permitirá que sobre esa masa aparezcan las tinieblas. Vean conmigo de nuevo el versículo 2 y tengan en su mente la palabra progresión. Verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Hasta ahí, progresión. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Noten que en este pasaje hay 4 palabras que tienen un sentido negativo. ¿Cuáles son esas 4 palabras que tienen un sentido negativo? Desordenada, vacía, tinieblas y abismo. El desorden y el vacío se refiere a que la tierra en su estado primitivo no era un lugar habitable, y Dios progresivamente la va a hacer habitable. Ese es el principio de progresión. Dios no hace bueno en gran manera, de manera instantánea,
la creación, o sea, el escenario del drama de la redención, Dios no lo crea bueno en gran manera de forma instantánea, sino que va del desorden al orden y del vacío a la plenitud. Y por eso hablamos de progresión, del principio de progresión. Es un principio aplicado en la creación y que funciona también en el drama de la redención. Es un principio operativo que va a lo largo de todo el plan. Eso es lo que queremos decir cuando hablamos de progresión. Pero ¿qué simbolizan las tinieblas? En ese avance progresivo, en esa progresión, Dios permite que aparezcan las tinieblas. ¿Qué simbolizan las tinieblas en la Biblia? Las tinieblas simbolizan el mal. El mal. Las tinieblas también son un símbolo de ignorancia. Las personas que están en tinieblas son personas ignorantes. También simboliza la muerte, la condenación. Así que el mal es simbolizado por tinieblas. Eso significa que en ese principio progresivo hay un elemento muy importante en el plan de Dios y es permitir el mal. Dios permite el mal, Dios permite que el mal aparezca sobre su creación y se convierte en un elemento principal en el drama de la redención. ¿Y qué significa el abismo? ¿Qué es el abismo? Dice el texto que las tinieblas estaban sobre la faz, o sea, la superficie del abismo. ¿Qué es el abismo en la Biblia? El abismo es el mar. El mar. ¿Recuerdan cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo, que el mar se abrió en dos? Ellos, dice el texto, pasaron por en medio del abismo, caminando por tierra seca, y el abismo se partió en una columna a la derecha y otra columna a la izquierda. El abismo en la Biblia es un símbolo del infierno. Los hombres antiguos que no conocían, no tenían la tecnología que tenemos hoy para conocer más sobre el suelo marino, sobre el lecho marino. Ellos creían que el mar no tenía fondo. Cuando llegaban a las zonas del mar más profundas, ellos pensaban que allí no había fondo. Entonces el mar se convierte en un símbolo del infierno, de un abismo negro y sin fondo. Y en ese sentido, el mar es un símbolo de la condenación definitiva. Por eso en la Biblia, ser arrojado al mar con una piedra atada al cuello es un símbolo de ir a la condenación eterna. Entonces este pasaje nos muestra que en ese principio progresivo, como Él va a desarrollar tanto la creación como el drama de la redención, Dios incluye en su plan el mal. El mal. El resto del Antiguo Testamento nos deja ver claramente este elemento constitutivo fundamental. Voy a leer un par de textos para ustedes. El primero es Amós capítulo 5 versículo 8. Escúchenlo por favor. Dice Amós 5:8: buscad al que hace las Pléyades y el Orión. Pléyades y Orión son galaxias o constelaciones celestes. Dice Amós: buscad al creador de las Pléyades y el Orión. Él vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche. Eso es lo que estamos viendo aquí. Dios en su creación vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche. Ese es el principio que le da lugar al plan, que contiene el plan de forma clara. Déjeme leer otro versículo para usted. Isaías 60 del 1 al 3 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Exactamente lo mismo que estamos leyendo en Génesis 1:2. Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. O sea que aquí tenemos un gran principio. En medio de ese operar progresivo de Dios,
tanto en su creación como en su redención, hay una realidad insoslayable, y es: Dios permite el mal, lo cual es simbolizada por la presencia de tinieblas en este bosquejo inicial del plan. Así que la presencia de tinieblas indica esto, que Dios sabiamente permite el mal. En este momento, en Génesis 1:2, muy probablemente no existe aún el mal de una manera real. Estamos hablando, este texto es una especie de bosquejo, una especie de ilustración, es un dibujo. Aún no existe el mal. Algunos creen que entre el versículo 1 y el versículo 2 cayó Satanás, y que Satanás, peleando contra Dios, como en las historias del origen de las cosas de pueblos antiguos y paganos, que una deidad mala peleaba contra una deidad buena, fue Satanás, dicen, que el que cayó entre el versículo 1 y el versículo 2, y él se opuso a la creación de Dios, y ahí se produjo este caos y estas tinieblas. Pero no es así, y no es así porque el resto de la escritura nos muestra que no es así, especialmente Ezequiel capítulo 28 del 11 al 15. Déjenme leerlo para ustedes. Este es un texto extraño en el cual Dios está hablando sobre el rey de Tiro, pero de un momento a otro el relato hace un giro, y en vez de hablar del rey de Tiro, habla de un querubín, y un querubín es un ángel, el ángel más destacado de todos, Satanás. Y miren lo que dice de Satanás. Ezequiel 28:11 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, esto es Ezequiel, levanta endechas, o sea, lamentaciones sobre el rey de Tiro, y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y ahora noten que no está hablando del rey de Tiro, versículo 14. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Así que entre el versículo 1 y el versículo 2 no hay todavía una caída de este querubín, que es la criatura por la cual entra el mal en la creación de Dios. Lo que estamos viendo aquí es un plan simbolizado, es un símbolo del plan. Dios nos está mostrando su forma de actuar. Así pues que en estas 4 palabras negativas, desorden, vacío, tinieblas y abismo, se nos presenta el principio de progresión, y dentro de esa progresión que será aplicada tanto a la creación como al drama redentivo, aparece el mal, el sabio permiso que Dios hace del mal. Pero todo esto se hace bajo su control, y ese es el segundo principio que tenemos en nuestro pasaje, que es la última parte del versículo 2. Después de hacer mención del desorden, vacío, tinieblas y abismo, se nos muestra que el Espíritu de Dios, dice el texto, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ese es el otro gran principio. Este gran principio es que Dios controla absolutamente todo. Controla el permiso que Él da del mal y controla el mal. Lo controlará en la creación y lo controlará en todo el drama redentivo. Control. Dios tiene un control absoluto. Su plan no se desviará ni un milímetro. En ningún momento el rumbo trazado por Dios para este plan no se alterará de ninguna manera, puesto que Dios tiene la soberanía y el poder para ejercer dicho control. Y habiendo visto estos 2 principios, el principio de progresión y el principio de control, ahora viene lo que completa la escena del drama redentivo, y es lo que llamamos polarización.
Polarización. ¿Qué es polarización o qué es polarizar? Es traer dos partes que son opuestas, que son contrarias, que siempre son enemigas y batallan entre sí. Esta palabra nosotros la podemos entender un poquito cuando vemos las noticias en la televisión acerca de la política de nuestro país. Casi todos los políticos dicen que nuestro país está polarizado. ¿Han escuchado esa frase en la televisión? No, vamos a dejar la polarización. ¿Han escuchado eso en la televisión? ¿Han escuchado a los políticos diciendo eso? Bueno, ¿qué quieren decir los políticos cuando dicen que en Colombia hay polarización? Bueno, que en Colombia hay dos partidos o dos bandos que son enemigos, los de izquierda y los de derecha. Los de izquierda y los de derecha, los liberales y los más conservadores. Se atacan entre sí, son enemigos entre sí, disputan entre sí. Hay solo dos opciones: la izquierda liberal, que quiere permitir todo lo que es contrario a la ley de Dios, y los de derecha, que son conservadores religiosos, fariseos. No estoy defendiendo a los de derecha, también son fariseos, hipócritas, pero son los dos polos que hay en nuestro país. Igual, en el plan de Dios para su creación y en el plan de Dios para el drama de la redención, Dios introduce una polarización. ¿Cuál es el primer polo? El polo negativo, las tinieblas. Ya lo introdujo en el verso 2, la frase anterior que vimos. Ya introdujo las tinieblas. Ahora, para que tanto la creación como la redención queden polarizadas, Dios tiene que introducir el polo contrario. Verso 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Dios trae la luz. ¿Y cuál es el propósito de esa luz? Es destruir las tinieblas y el abismo. La luz tiene como propósito destruir las tinieblas y el abismo. Y hermanos, esta no es la luz del sol. Esta no es la luz del sol. Cuando dice Dios: sea la luz, y fue la luz, esa no es la luz del sol. El sol no ha sido creado aún. El sol será creado en el verso 15. Pero aquí es una luz que viene directamente de Dios para destruir las tinieblas. ¿Y quién es esa luz? El Rey eterno. En el Antiguo Testamento, Cristo no se nos presenta tanto como la luz. La luz, Cristo representado con la luz, es una figura del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Cristo se presenta más como un Rey eterno. Así que el plan de Dios es la lucha del Rey eterno contra las tinieblas. Verso 4. Y vio Dios que la luz era buena. Entonces, en la creación polarizada, en la redención polarizada, hay una lucha entre lo que es bueno, la luz, y entre lo que es malo, las tinieblas. Dios, que es la luz, batalla contra el mal por medio del Rey eterno. Así que el plan en su expresión más general es esto: permitir el mal y destruirlo por medio del Rey eterno. Ese es el plan de Dios. La creación habla sobre la redención. El drama de la redención está evidenciado o está enseñado, estamos siendo instruidos por medio de la creación. Así que el patrón por medio del cual Dios opera en el drama de la redención y que nos habla de él desde la creación es: Dios de manera progresiva actuará permitiendo el mal para después destruirlo, restaurando todas las cosas. Es decir, que Dios actuará de negativo a positivo, de tinieblas a luz, de mal a bien. Esa es su forma de actuar, ese es su plan ideado y desarrollado. Y eso explica por qué la historia es como es. Eso explica por qué la salvación es como es. Eso explica por qué tu vida y mi vida es como es. De tinieblas a luz,
de mal a bien, de destrucción a recreación. Esa es la forma como Dios obrará. Y ahora viene el fin del mal. El resultado final será el fin del mal. Y viene el fin del plan, que es el principio de separación. Separación. El fin del plan será la separación definitiva entre el bien y el mal. Recuerden lo que estamos viendo. 4 principios en la creación, que son a su vez 4 principios operativos en el drama de redención: progresión, control, polarización y separación. Veamos el último principio, verso 4, segunda parte, verso 4b. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Hermanos, ese es el fin del plan. Ese es el final del plan. Es un plan tremendo para el Rey Eterno. Cuando el Rey Eterno termine su obra, Él separará la luz de las tinieblas. El bien, el mal, los separará para siempre. Y Dios deja un símbolo visible ante nosotros. Todos los días de nuestras vidas vemos un símbolo de que Dios ha planeado esto y lo llevará a cabo. ¿Cuál es ese símbolo? La constitución de un día normal. La constitución de un día normal sobre el planeta Tierra es un símbolo de la obra planeada de Dios. La creación habla de la redención. Cada día las tinieblas y la luz se enfrentan. A las 6 de la tarde, cuando el astro sol se pone, las tinieblas atacan, arremeten contra la creación de Dios y el mal se expone en su máxima expresión. Pero en la mañana, al despuntar el alba, el sol sale nuevamente victorioso y disipa todas las tinieblas. Todos los días se nos está predicando el evangelio. Todos los días, a través de la constitución de un día normal, se nos habla del plan de Dios, de la obra del Rey Eterno. Verso 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Un día, ese un día es el símbolo en la creación de la esencia de este plan, de la batalla entre Dios y el mal por medio del Rey Eterno, de su victoria sobre las tinieblas. Ese es el contenido teológico de nuestro pasaje. Ahora preguntémonos, aunque ya lo hemos respondido, pero vamos a verlo de manera más exacta y preciosa. ¿Dónde está Cristo en este pasaje? Vayamos a Juan capítulo 1, todos conmigo por favor. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5. Y esto es lo que podemos llamar el Génesis de Juan. El Génesis de Juan. Juan capítulo 1, del 1 al 5. Dice la palabra de nuestro Dios, Juan 1, del 1 al 5. En el principio, noten la similitud con Génesis 1:1. Era el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, Cristo preencarnado. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, un Dios trino. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. Y miren el verso 5. Este es el plan. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este es el plan. Es un plan tremendo para el Rey Eterno. ¿Cuál es ese plan en palabras sencillas? Dios sabiamente permite el mal y llamaremos a ese mal el sol negro. El sol negro, la existencia en el plan de Dios incluye 2 soles. Recuerden que es un mundo polarizado. El sol negro
y el sol de justicia. Y la historia de la humanidad será la batalla entre el sol negro y el sol de justicia. Escuchen Malaquías 4:2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, dice el Señor, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ese es el plan, el sol de justicia derrotando al sol negro. Y quiero explicar todo lo que he enseñado a través de una imagen que ustedes pueden ver en la pantalla. Voy a explicar esta imagen que resume todo lo que he enseñado en el día de hoy. En esta imagen ustedes pueden ver en la parte superior la persona sola, la persona solitaria de Dios, un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, separado de su creación porque es completamente diferente a ella. Su plan es crear, hacer una creación sin mal, una creación buena en gran manera, lo cual vemos en Génesis 1:2, pero dentro de ese plan Dios permite sabiamente el mal, el sabio permiso del mal, y este es el sol negro, el sol negro. Pero una vez ese sol negro entra en el plan de Dios y con sus tinieblas abarca todo, el sol negro hace penetrar sus tinieblas en toda la creación, en toda criatura, en toda acción, en todo lo que se hace debajo del sol negro hay una gran maldad. Pero esa maldad está ahí por el sabio permiso de Dios, el sol negro. Pero inmediatamente viene el sol negro, y esto lo veremos en otras clases, viene el sol de justicia, esta forma de estrella amarilla que aparece inmediatamente después del sol negro, es la promesa de Dios que Dios va a destruir el mal. Y esta es la misión del Rey Eterno. Génesis 3:15 nos habla de la misión del Rey Eterno. Y a partir de esa promesa de luz, aparece ese rayo de luz que traspasa y vence todas estas tinieblas y nos permite ver qué es el Antiguo Testamento, que es lo que vamos a estar estudiando. El Antiguo Testamento es la iluminación progresiva de la persona y la obra del Rey Eterno. Aquí pueden ver ustedes la cruz coronada, la cruz con una corona que nos muestra la persona y la obra del Rey Eterno. Hacia allá conduce todo el Antiguo Testamento, hacia la persona y la obra del Rey Eterno, quien viniendo por primera vez a morir en una cruz, tal como se enseña en el Antiguo Testamento, le da al mal, le produce al mal una herida mortal. La herida mortal al mal se la propina el Señor Jesucristo en la cruz. La cabeza de la serpiente es herida en la cruz, y esa es la base de nuestra fe. Esa es la base de nuestra fe, que Jesús en la cruz hirió mortalmente al mal. Él es el Rey Eterno, por eso el ladrón que estaba colgado junto a él le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, para que nosotros supiéramos que él que estaba muriendo en la cruz es el mismísimo Rey Eterno. Luego el Nuevo Testamento nos amplía el alcance de esa luz y nos muestra todo el resto del drama de la redención, la forma como Dios va a destruir el mal a través del Rey Eterno y va a proteger a su pueblo del mal hasta la segunda venida de Cristo, donde se producirá la segunda venida del Rey Eterno, la destrucción final del mal y la separación definitiva que vimos en el pasaje: ovejas a la derecha, cabras a la izquierda, y será consumado el plan y tendremos una creación sin mal, donde viviremos todos los que fuimos llamados por el Rey Eterno, creyentes en el Rey Eterno, y los que no serán separados para ser castigados eternamente. Este es el plan de Dios en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos muestra este plan. Y ahora, en los 6 minutos que me quedan, hagamos una aplicación del pasaje que estudiamos en el día de hoy. Y para aplicar el pasaje a nuestras vidas tenemos que pensar en cómo operan hoy aún estos 4 principios en la vida de la iglesia y en nuestra propia vida: progresión, control, polarización y separación. El principio de progresión está operando aún porque la salvación no se ha completado. Aún no hemos sido hechos perfectos.
Aún el mal no ha sido eliminado de nuestros corazones por completo. Está siendo eliminado de manera progresiva. Y es mi deber alinearme con ese propósito de destrucción progresiva del mal en mi corazón y en mi iglesia, para que ese principio de progresión lleve a cabo al máximo la labor de purificación de la iglesia y de mi corazón. Y en ello yo tengo que esforzarme utilizando los medios de gracia, los medios de santificación. Ellos son los que avanzan en mí la progresión de la santidad. Pero también el principio de control soberano de todo lo que existe sigue activo. No hay una cosa que Dios no controle en el drama de la redención, en la historia de la humanidad. Y gracias a este principio de control absoluto, no debemos tener temor. Nosotros no debemos temer al mal que hay sobre la tierra. No debemos temer, porque nuestro Dios, nuestro gran Rey eterno, está en absoluto control y Él hará que todo mal en nosotros obre para bien. Así que el principio de progresión debe producir en nosotros esfuerzo por la santificación. Y el principio de control debe producir en nosotros confianza, fe, tener la seguridad de que nuestro final será bueno. Nuestro final será bueno. ¿Qué dice el Salmo 34, 19? Todos a la voz de tres. 1, 2, 3. Y todo el pueblo responde. Eso es control. Cuando Dios tiene el control del mal, yo puedo descansar tranquilo. Pero también está el principio de polarización. El mal todavía está aquí. Nosotros representamos el polo positivo. Y todos los hombres que no creen en Cristo presentan o representan el polo negativo. Y hay una guerra entre nosotros y ellos. La polarización no es entre los de izquierda y los de derecha. La polarización es entre los enemigos del Rey eterno y sus hermanos. Y sus hermanos somos nosotros. ¿Quién dice amén? Nosotros somos sus hermanos, así que la polarización no es entre izquierda y derecha. La polarización es entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, como enseña Génesis 3:15. Y el último principio, separación. Separación. Al final de este plan, el Rey eterno separará el bien y el mal, al malo y al bueno. Bueno, antes de que termine el plan, yo debo separarme desde ya. Yo debo separarme del malo. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Así que no se concibe a la luz de este plan una mujer o un varón que se case con un hijo o una hija de las tinieblas. Separación. Separación. Compañerismo con las tinieblas, sociedades, negocios con hombres de las tinieblas. Eso no puede ser. Nosotros debemos practicar este principio de separación, participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Eso no puede ser. Yo no puedo participar de su música. Su música es una música mala, perversa, sensual. Yo no puedo participar de su cine, de su teatro, de su inmoralidad. Esas son las obras infructuosas de las tinieblas. Yo tengo que practicar separación. Y si me separo ahora, significa que cuando el Rey eterno venga, me separará para siempre y me colocará a su derecha. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por un plan tan maravilloso. Un plan donde sabiamente has permitido el mal. Hoy te damos las gracias por haber permitido el mal, porque si no hubieras permitido el mal, no hubiéramos visto la grandeza de tu gloria. Tú permitiste el mal para exaltarte y mostrarnos al Rey eterno en toda su gloria. Gracias por este plan tan sabio. Gracias por permitir el mal y gracias por darnos todos los días
seguridad de que tú estás obrando progresivamente en nuestras vidas y en la vida de nuestra iglesia, en absoluto control de todo, protegiéndonos de esa polarización para que nos separemos de todo mal, y todo para la gloria de tu Hijo, nuestro amado Rey eterno, en cuyo nombre oramos. Amén.